Capítulo 1. La carta en la oscuridad. Annie Bo apoyó la espalda contra la fría pared de la cocina, con los dedos apretando con fuerza el borde de la carta secreta que acababa de recibir. En el techo, el sonido de los tacones de su tía, Lady Petronelle Bo, resonaba contra el suelo de mármol, seco y constante, como el paso rítmico de un depredador. El duque Alderton estaba por llegar a la mansión Bo. Su tía lo había organizado todo, decidiendo quién aparecería y quién tendría que desaparecer por completo en las sombras. Pero esta carta, que llevaba el sello de cera azul oscuro de la familia Alderton, lo cambió todo. No fue colocada en la bandeja de plata del vestíbulo, sino que la arrojó por la rendija de la ventana de la cocina un mozo de cuadra antes del amanecer, mientras Annie encendía el fuego para preparar el desayuno. Al oír el crujido de las tablas de madera del piso superior, señal de que su tía se había despertado, Annie escondió de inmediato la carta detrás del depósito de harina con el movimiento rápido y ágil de alguien acostumbrado a sobrevivir siendo invisible. Annie tenía 18 años. Había vivido en la mansión Bo desde los 6, después de que sus padres murieran en un accidente de carruaje. La tía Petronelle la acogió, pero esa bondad tenía una condición. Annie debía trabajar incansablemente para pagar su deuda de gratitud. Su tía no la golpeaba ni la dejaba pasar hambre. Simplemente anulaba su existencia, obligándola a dormir en un ático frío, a vestir las ropas usadas de sus dos primas, Flossie y Araminta, y a cargar con todas las tareas de la cocina y la gestión de los libros de contabilidad. Annie hacía todo esto sin una sola queja, porque entendía que lamentarse era inútil ante los fríos muros de piedra de aquel lugar. Sin embargo, su resistencia no significaba rendición. Su tía, Lady Petronelle, bajó a las 7 de la mañana. Hoy se despertó más temprano de lo habitual. El golpeteo de su bastón sobre el suelo anunció su llegada. Adobe era el bastón de una mujer que siempre deseaba controlar todo a su alrededor. Tenía otra carta en la mano. No era la carta de Annie. Era la carta entregada oficialmente a la mansión Bo la noche anterior por el ayuda de cámara del duque. «Despierta a tus dos primas», dijo su tía, sin molestarse en mirar a Annie. Era un hábito arraigado en ella, hablarle a Annie sin mirarla nunca, tratándola como a un mueble más de la habitación. «Lleva agua caliente a sus cuartos. Dile a la cocinera que no hace falta un desayuno abundante esta mañana. Solo té y tostadas, y plancha el vestido verde de paseo de Flossie, el que tiene los encajes de marfil». «Sí, tía», respondió Annie, inclinando la cabeza. «Y recuerda, no te acerques al salón principal hoy», dijo su tía mientras le daba la espalda, con su voz fría resonando en el aire. «El duque Alderton visitará a las familias de la zona esta semana. Podría llegar a primera hora de la tarde. Tus primas lo recibirán en el salón». Hizo una pausa, como buscando las palabras más adecuadas para enfatizar la brecha entre ellas. «En cuanto a ti, quédate en la cocina o en el jardín este. No tienes permitido aparecer en la casa mientras él esté presente». «Entiendo, tía», dijo Annie. «No creo que lo hagas», dijo Lady Petronelle, dándose la vuelta. Esta vez miró directamente a los ojos de Annie. Aquella mirada no contenía ira ni malicia, sino una frialdad aterradora. «Él no viene aquí por ti, nunca le dedicará una mirada a alguien como tú. No eres el tipo de chica por la que alguien como el duque Alderton se molestaría. Si te muestras y arruinas las cosas para Flossie o Araminta, lo consideraré un acto de ingratitud deliberado. ¿Te queda claro?» Annie miró fijamente los fríos ojos grises de su tía. No apartó la mirada. Mantuvo su voz tan plana como la superficie de un lago en otoño. «Sí, tía, lo entiendo perfectamente». Tan pronto como su tía salió de la cocina, Annie recuperó la carta de detrás del depósito de harina. La abrió con dedos temblorosos pero decididos. La carta no estaba dirigida a Lady Petronelle,
ni estaba dirigida a la familia Bo en general, estaba dirigida específicamente a señorita Annabel Bo. Cada trazo de la caligrafía se veía claro, nítido y firme bajo la débil luz de la mañana. Se sentó en la pequeña silla de madera junto a la chimenea, colocó la carta sobre su regazo y leyó cada palabra con atención. El duque Alderton solo tenía 26 años. Sabía esto por los susurros de las criadas que había escuchado 3 semanas atrás. Había heredado el título y toda su vasta fortuna a los 21 años, tras la muerte repentina de su padre. Había pasado 5 años reestructurando sus propiedades, viajando a Nueva York y Filadelfia para expandir sus negocios. Y actualmente, según la información de las cartas diplomáticas que su tía guardaba como un tesoro, estaba buscando esposa. Sin embargo, era conocido por ser un hombre extremadamente exigente. Despreciaba la pretensión de la nobleza urbana. Annie bajó la vista hacia las líneas escritas a mano en el pergamino. A la señorita Annabel Bo. Me han informado de que la mansión Bo alberga a una joven verdaderamente excepcional, una que ha sido ocultada por los injustos arreglos de su familia. Espero con muchas ganas la oportunidad de conocerla y hablar con usted en persona este jueves, si usted consiente. Le escribo esta carta de forma privada porque entiendo que los acuerdos dentro de una familia no siempre reflejan la verdad sobre sus miembros. Atentamente, Cais Alderton. Annie leyó la última línea una y otra vez, 3 veces. Los acuerdos dentro de una familia no siempre reflejan la verdad sobre sus miembros. ¿Cómo lo sabía? ¿Quién le había hablado de su existencia? ¿Quién le había contado lo que ella tenía que soportar en la mansión Bo? Dobló la carta siguiendo los pliegues originales. La guardó con cuidado en el bolsillo interior de su tosco delantal y subió las escaleras para despertar a sus 2 primas. Aquella mañana se sintió como un ensayo teatral. Annie permaneció en un rincón de la habitación, observando todo en silencio. Flossie era la más bonita. Había sido elogiada desde niña, así que cada paso y cada inclinación de cabeza estaban meticulosamente practicados para mostrar su mejor ángulo. No era mala persona en el fondo. Simplemente nunca pensaba en Annie. Para Flossie, Annie era como una cortina o un felpudo, algo que se daba por sentado para servir a su vida. Aramenta era más perspicaz. Tenía los ojos exactamente iguales a los de su madre, siempre escrutadores, siempre calculando el valor de cada persona en la habitación. Hubiera sido una excelente jugadora de cartas si la sociedad de aquella época permitiera a las mujeres jugar profesionalmente. De vez en cuando, Aramenta miraba a Annie con un fugaz gesto de preocupación, como si reconociera la injusticia del trato de su madre, pero había decidido que aquella preocupación era el límite absoluto de lo que podía ofrecer. «¿Aplanchada mi cinta azul, Annie?», preguntó Aramenta sin apartar los ojos del espejo de tocador. «Sí, Aramenta», dijo Annie en voz baja, colocando la cinta sobre el respaldo de la silla. «Me he enterado de que viene hoy», dijo Aramenta, girándose para mirar a Annie con su habitual mirada escrutadora. «Lo sabes, ¿verdad?» «Lo sé, Aramenta. Madre dijo que debes quedarte en el jardín este». «Sí, Aramenta». Aramenta volvió a mirar al espejo y dejó escapar un leve suspiro. Annie tomó el peine de madera y comenzó a cepillar el largo cabello de su prima con movimientos firmes y suaves. La habitación cayó en silencio. Un silencio que tenía la forma de las cosas que no se dicen. «Dicen que es muy guapo», dijo Aramenta de repente. «Y también inteligente. La inteligencia de un hombre a veces es aún más temible que su apariencia. Un guapo es fácil de manejar, pero un inteligente es altamente impredecible». Annie permaneció en silencio, con las manos sin dejar de peinar el cabello. «¿No lo crees así, Annie?», insistió Aramenta. «Creo que un hombre inteligente sería mejor compañero que uno que solo tiene belleza», dijo Annie suavemente.
pero supongo que eso depende de lo que esperes de este matrimonio. Araminta observó fijamente el reflejo de Annie en el espejo. Después de un largo rato, sonrió levemente, una sonrisa sin pizca de ironía. Realmente, madre debería haberte dejado recibirlo a ti. Esas palabras fueron dichas con suavidad, sin pizca de malicia. Sin embargo, la mano de Annie, que sostenía el peine, se detuvo un instante antes de continuar con su labor. El atronador sonido de cascos fuera del portón principal anunció que el distinguido invitado había llegado. El duque Alderton había arribado mucho antes de lo previsto. La tormenta silenciosa en la mansión O.O. estaba a punto de estallar, y Annie sabía que no podía seguir ocultándose en la oscuridad de esta cocina por siempre. A partir de este momento, todo tendría que cambiar. Ella decidiría su propio destino. Capítulo 2. El encuentro junto al muro de piedra. El duque Alderton llegó a las 10 de la mañana. Fue mucho antes de la hora para la que Lady Petronel se había preparado. Cabalgaba delante de su carruaje sobre un caballo alazán, con un pelaje tan brillante como la seda. Guiaba al animal con una soltura rítmica y natural. Era el porte de un hombre que tiene el control total de su cuerpo y del espacio que lo rodea. No llegó con estruendo ni con el gran séquito de una comitiva. El carruaje grande de la familia Alderton seguía muy atrás, en el sendero cubierto de niebla que venía del pueblo. Avanzó por el largo camino de entrada hacia la mansión a paso pausado, se detuvo ante el portón principal y luego observó la casa con la paciencia y la atención de alguien acostumbrado a observar todo con objetividad. Annie lo vio desde el lado este del jardín. Según las estrictas reglas de su tía, no tenía permitido aparecer en la parte delantera de la casa. Sin embargo, el jardín de hierbas que corría a lo largo del muro de piedra bajo, que separaba la mansión del camino de entrada, era donde debía trabajar. Estaba arrodillada junto a un lecho de tomillo y romero. La tierra húmeda de la mañana se le había metido bajo las uñas. Un viento gélido de otoño soplaba a través de su suéter fino, que estaba desgastado y roto en los codos. Un suéter viejo de Flossie de hace 3 años. No tenía intención de ser vista por nadie. Estaba acostumbrada a esconderse detrás de los arbustos, bajo las sombras de los antiguos muros de piedra. Pero cuando el duque Alderton desmontó en el portón, casualmente miró hacia su izquierda. Y Annie, en un momento de descuido, levantó la cabeza justo en ese instante. Sus ojos se encontraron. El duque poseía un rostro anguloso y marcado. No revelaba fácilmente ninguna emoción. Sus ojos oscuros y profundos no rehuían la mirada ni mostraban calidez social. Era una mirada directa y escrutadora. La observó exactamente durante 2 segundos. Luego, levantó un dedo para tocar el ala de su sombrero. Un gesto breve y respetuoso de saludo que no tenía nada de pretencioso. Después dirigió a su caballo directamente hacia la puerta principal. Annie se sentó sobre sus talones. Presionó sus manos con fuerza contra sus muslos para evitar que temblaran. Su pecho subía y bajaba. Solo 2 segundos, un leve asentimiento. Ni una sola palabra fue pronunciada, pero Annie sintió como si el aire a su alrededor acabara de sufrir una extraña transformación. Fue sutil pero distintivo, como el sonido de una página vieja al pasarla. Dentro de la casa, sabía que su tía estaba dirigiendo la recepción con la precisión de una campaña militar. Podía visualizar la escena. Flossie estaba dispuesta para sentarse junto a la ventana, donde la luz de la mañana iluminaría su cabello castaño claro a la perfección. Araminta estaba sentada en un sillón tapizado de terciopelo, sosteniendo aguja e hilo para bordar, con la cabeza inclinada con gracia. La tía Petronel estaba de pie en el centro de la sala, con su mejor vestido de paseo alisado, todo dispuesto, elegido y calculado meticulosamente. Había pasado un mes entero preparándose solo para este momento.
Annie continuó quitando la maleza durante los siguientes 20 minutos. Trató de no pensar en la carta que estaba en el bolsillo de su delantal. Se sentía como una brasa caliente, rozando ligeramente contra su muslo con cada movimiento. Todo en la sala debía estar marchando sobre ruedas. El duque conversaría con su tía, sonreiría cortésmente ante las bromas inofensivas de Flossie y apreciaría la compostura de Aramenta. Luego se marcharía, dejando tras de sí una vaga promesa de un encuentro posterior. Así era como solía comportarse la nobleza. Pero entonces, Annie escuchó la puerta principal abrirse una vez más. El sonido de pasos crujiendo sobre el sendero de grava. Esos no eran los pasos ligeros de las criadas, tampoco era el golpeteo rítmico del bastón de su tía. Estos pasos eran más lentos, constantes y pesados. Se dirigían hacia el muro de piedra del jardín de hierbas. Señorita Bo, sobresaltada, Annie levantó la vista. El duque Alderton estaba de pie en la abertura del muro de piedra, donde el camino de tierra del jardín se unía al camino de entrada principal. Sosteniendo su sombrero de fieltro negro en la mano, la miraba con la misma mirada atenta que había usado para observar la casa poco antes. De cerca, se veía mucho más alto que cuando estaba sobre el caballo. Sus hombros anchos estaban ocultos bajo un abrigo de lana perfectamente hecho a medida. Y Annie tuvo que admitir con una mezcla de vergüenza y una pizca de frustración secreta. Su rostro era ciertamente muy atractivo. Eran rasgos masculinos y angulosos, con una barbilla decidida y labios finos, apretados con firmeza. «Creo que no nos han presentado formalmente», dijo el primero. Su voz era profunda y cálida, cargada de una resonancia natural. «Soy Cais Alderton». Annie se puso de pie, se limpió la tierra de las manos en su viejo delantal, tratando de mantener la espalda perfectamente recta. Lo miró directamente a los ojos. «Sé quién es usted, su gracia, soy Annie Bo». «Yo también sé quién es usted, señorita», respondió él. Esa afirmación hizo que Annie se quedara helada por un momento. Frunció el ceño. «Su carta la envió temprano esta mañana. La envié anoche», corrigió Cais Alderton. «Ordené a mi hombre que la entregara directamente en sus manos, ya que me advirtieron que las cartas enviadas por los canales oficiales quizás nunca lleguen a su destinatario». Annie se quedó inmóvil. «¿Quién le dijo eso?» Cais no respondió a su pregunta. Solo la miró. Su mirada recorrió el suéter desgastado, el cabello negro apresuradamente recogido en la nuca y la pequeña mancha de barro en su mejilla. Era una mirada desprovista de lástima y libre de juicios. Era simplemente observación en aras de la comprensión. «¿Está bien, señorita Bo?» Esa pregunta, sumamente sencilla y sincera, despertó de repente una calidez indescriptible en el corazón de Annie. ¿Cuánto tiempo hacía desde que alguien le preguntaba eso? Todos en esa casa solo le preguntaban si las tareas estaban hechas, si el libro de cuentas cuadraba o si los vestidos estaban bien planchados. Ni una sola persona le había preguntado alguna vez si estaba bien. «No, estoy bien, su gracia», dijo ella, con la voz temblando ligeramente, pero recuperando la compostura rápidamente. «Gracias por su preocupación. Su tía me dijo que ha estado visitando a una vecina al otro lado del valle desde el comienzo de la semana», continuó él, con los rabillos de los ojos estrechándose ligeramente. Un escalofrío recorrió la espalda de Annie, lo miró sin parpadear. «¿Ella dijo eso?» «Sí», asintió Cais, «así que pensé que debería comprobarlo por mí mismo». Annie lo miró. El espacio circundante pareció congelarse. Podía escuchar el viento silbando entre el follaje de los antiguos robles y los susurros resonando desde la sala al otro lado de la casa, donde su tía seguramente caminaba de un lado a otro con inquietud debido a la repentina desaparición del distinguido invitado. «Usted vino aquí con un propósito», dijo Annie, lo cual era una afirmación más que una pregunta.
Vine porque le escribí, dijo él, con tono resuelto. Y no tengo la costumbre de escribir a personas a las que no tengo intención de conocer. Annie se sintió incómoda. Había aprendido a lidiar con personas difíciles, empleadores de mal genio o las exigencias astutas de su tía con paciencia. Pero nunca había aprendido a lidiar con un hombre que la miraba como si fuera alguien que vale la pena buscar. Creo que debería entrar. Su gracia, dijo mi tía. Su tía la interrumpió Kais con voz baja pero cortante. Me ha dicho muchas cosas sobre usted. Y la mayoría son mentiras descaradas. Hizo girar el sombrero en su mano una vez. Me gustaría visitarla este jueves. Un encuentro formal, con su consentimiento. Annie guardó silencio un instante, luego otro. ¿Y si mi tía se niega en mi nombre? Entonces le escribiré otra carta, dijo Kais sin la menor duda. Y seguiré escribiendo hasta que una carta llegue a sus manos. Ella miró al extraño frente a ella. El hombre que había cabalgado hasta allí por delante de su propio carruaje, que había evadido la lujosa sala donde dos jóvenes esperaban en vano para encontrarla tras el muro de piedra del jardín de hierbas. El hombre que se había quitado el sombrero y le había preguntado si estaba bien. La decisión fue tomada en un solo aliento. El jueves, dijo ella, estaré aquí. Kais Alderton asintió levemente. El jueves se dio la vuelta y se alejó. Su espalda alta y ancha desapareció tras el muro de piedra. Annie permaneció quieta en medio del jardín de hierbas, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tras el cristal de la ventana de la sala, pudo ver la silueta del rostro de su tía, de pie, mirando hacia afuera. Esta batalla era una a la que ya no podía renunciar. Capítulo 3. Humo de té y romero. Llegó el esperado jueves. Annie despertó antes de que despuntara el alba para limpiar la chimenea, encender el fuego y calentar agua. Realizó cada tarea con absoluta precisión para mantener sus manos ocupadas y así reprimir sus pensamientos rebeldes. Había tomado una decisión. No huiría, ni permitiría que su tía la convirtiera de nuevo en un fantasma invisible. Ella misma lo enfrentaría. A las 9 de la mañana, Lady Petronell bajó a la cocina para dar una lista de instrucciones detalladas. Lavar la vajilla de porcelana más fina, extender el mantel de hilo con encaje y arreglar rosas tardías en la mesa del té. Flossie y Aramenta, vestidas con sus mejores galas, se sentaron correctamente en la sala como estatuas de cera de exposición. La tía Petronell caminaba por la casa llena de tensión, alisando constantemente los bordes de las cortinas y mirando hacia el sendero que llevaba a la puerta principal. Annie, su tía, se detuvo en el umbral de la cocina, con la mirada escrutadora. «Sí, tía. Cuando llegue trae la bandeja del té y colócala frente a la puerta de la sala. Luego retírate de inmediato. Le he ordenado a Aramenta que lleve la bandeja adentro». «¿Entendido?» «Entendido, tía». La voz de Annie fue demasiado plana, demasiado tranquila. Eso pareció inquietar un poco a su tía. Entrecerró los ojos hacia ella durante unos segundos, intentando hallar un rastro de duda en su rostro, pero no encontró nada. ¿Te sientes bien? «Estoy muy bien, tía. Gracias por su preocupación». Su tía no dijo nada más y le dio la espalda para regresar a la sala. Exactamente a las 11, un golpe sonó en la puerta. 3 golpes profundos, decididos y firmes. Maggie, la joven doncella, corrió a abrir. Annie estaba de pie junto a la mesa de la cocina, apretando con ambas manos el borde de la madera rugosa. Respiró hondo para disipar el temblor que comenzaba a encenderse en su pecho. Era una sensación de miedo ante lo desconocido, pero sabía que no podía retroceder. Levantó la bandeja de plata. En ella había una tetera de porcelana decorada con rosas, 4 tazas delicadas y un plato pequeño con galletas de mantequilla hechas por ella misma. Caminó por el largo pasillo de la mansión hacia la sala principal. El sonido de la risa y las charlas de su tía ya resonaba desde el interior.
Su voz era aguda, llena de entusiasmo y calidez social. Es un verdadero honor darle la bienvenida, Duque Alderton. Nuestra mansión Bo es pequeña y sencilla, pero siempre está llena de comodidad y felicidad familiar. Annie se detuvo frente a la puerta de la sala. Dejó la bandeja sobre la mesita que estaba afuera, tal como su tía le había ordenado. Tenía la intención de darse la vuelta y marcharse. Señorita Bo, la voz de Cais Alderton resonó. No era demasiado alta, ni dominante, pero iba dirigida directamente hacia ella con absoluta precisión. Era la voz de un hombre que sabía exactamente con quién quería hablar. Annie se detuvo en seco, se dio la vuelta. Cais Alderton estaba cerca de la entrada de la sala. La había visto desde el pasillo. Llevaba un abrigo gris oscuro perfectamente entallado, y su cabello oscuro estaba peinado cuidadosamente, dejando al descubierto una frente alta e inteligente. Sus ojos oscuros se fijaron en ella. ¿No nos acompañará a tomar el té, señorita?, preguntó. La habitación quedó en absoluto silencio, hasta el punto en que se podía escuchar el sonido de una mota de polvo cayendo al suelo. El rostro de Lady Petronell no cambió en lo más mínimo. Fue un logro asombroso para una mujer que había pasado toda su vida controlando las situaciones sociales. Pero Annie pudo sentir cómo la temperatura de la habitación descendía unos grados. «Creo que Annie aún tiene muchos deberes de cocina que terminar, mi señor», dijo Lady Petronell con una sonrisa. Su voz era dulce pero fría. «Es una chica muy trabajadora». «Por supuesto», dijo Cais Alderton, sin quitarle los ojos de encima a Annie. «No deseo interrumpir el trabajo de la señorita. Bo, pero me pregunto, ¿podría molestar a la joven después del té para que me muestre el jardín de hierbas del este? Noté en mi visita anterior que los macizos de romero estaban muy bien. Tengo una pequeña debilidad por las plantas medicinales». Se volvió hacia su tía. «Un pasatiempo algo peculiar para un hombre, lo sé». Su tía se quedó inmóvil. En su mente ocurría un cálculo social extremadamente complejo y doloroso. No podía rechazar la petición directa de un duque en su propia casa. Sería una descortesía grave. «Por supuesto, mi señor», dijo Lady Petronell con la sonrisa forzada de quien acaba de tener que tragar algo extremadamente amargo. Annie, en efecto, conoce mucho sobre ese jardín. Cais Alderton asintió con satisfacción. «Entonces, lo esperaré con ansias». Annie entró con la bandeja de té a la sala, colocó la tetera y las tazas en la mesa. Luego caminó silenciosamente hacia un rincón y se sentó en la pequeña silla de madera junto al librero. Se quedó allí los siguientes 40 minutos observando en silencio. Flossie hizo su mejor esfuerzo. Intentó parecer alegre, contando historias ligeras y divertidas sobre viajes al pueblo. Hubo 2 momentos en los que logró que el duque sonriera levemente. Aramenta se mostró más reflexiva y reservada. Planteó preguntas inteligentes sobre la gestión de las propiedades de la familia Alderton, tratando de demostrar que era una mujer educada, pero sin ser demasiado ambiciosa. Su tía permaneció en la silla de la anfitriona, coordinando la conversación como una directora de orquesta. Pero Cais Alderton estaba allí, respondiendo de manera perfecta y cortés, sin mostrar preferencia ni ánimo alguno. Era el mejor controlador de emociones que Annie había conocido. En una ocasión, a mitad de una historia inconclusa de Flossie, Cais lanzó una mirada rápida hacia el rincón donde estaba Annie. Annie también lo miraba. Sus ojos se encontraron una vez más. Ninguno evitó al otro. Solo cuando la historia de Flossie terminó con un estallido de risas, Cais volvió a la conversación. El jardín de hierbas del este era mucho más fresco y tranquilo que el interior de la casa. Al salir, Annie sintió como si un peso colosal se hubiera levantado de sus hombros. Cais Alderton caminaba a su lado a lo largo del camino de tomillo. Daba pasos lentos,
cómodo con el silencio entre ambos. No intentó buscar temas trillados para llenar el espacio. A su tía habló Kais después de un largo rato. Es una mujer muy decidida. Sí, mi señor, dijo Annie, ama mucho a sus dos hijas. ¿Y a usted? Kais la miró de reojo. ¿La ama usted? Annie hizo una pausa para pensar en la pregunta. Quería dar una respuesta verdaderamente sincera. Me acogió en su casa cuando no tenía otro lugar a donde ir. Creo que hizo lo que consideró correcto en aquel momento. En cuanto a si eso es amor o no, no me atrevo a asegurarlo. Esa es una respuesta muy diplomática, dijo Kais. Es una respuesta honesta, mi señor. Él dejó de caminar. Annie se detuvo también y se giró para mirarlo de frente. Quiero preguntarte algo, dijo Kais, fijando sus ojos en los de ella. Y quiero que me respondas con total honestidad, sin ningún tipo de tacto. Por favor, pregunte, ¿eres feliz aquí, señorita? Esa pregunta cayó en el pecho de Annie como una piedra arrojada a la superficie tranquila de un lago. Ondas de emoción se extendieron por todas partes y ella no supo cómo detenerlas. Nadie le había hecho nunca esa pregunta. En los últimos 12 años, ni una sola persona. Soy útil aquí, mi señor dijo, después de un largo momento. Son dos conceptos completamente distintos. Kais asintió lentamente, como si las palabras de ella acabaran de confirmar algo que sospechaba desde hace tiempo. Señorita Bo, quiero ser franco con usted. Creo que es el tipo de persona que prefiere la claridad. Así es, de hecho. Al principio vine a la mansión Bo porque un conocido común me dijo que vivía aquí una chica muy especial bajo una sombra que no merecía. Le escribí una carta privada antes de escribirle a su tía porque quería que supiera que vine por usted. Hizo una pausa por un instante. Aún no la conozco bien, pero realmente quiero tener esa oportunidad. Si usted está de acuerdo. Annie lo miró. El viento de otoño mecía suavemente los arbustos de lavanda bajo sus pies. Detrás del ventanal de la sala, la figura de su tía seguía rondando. Mi señor, dijo Annie, con voz firme, creo que debería decirle esto. Por favor, hable. Señorita, no tengo dote, no tengo conexiones sociales prestigiosas, no tengo nada que pueda beneficiarle en la forma en que este mundo suele medir las cosas. Si busca eso, debería volver a la sala principal. Mis primas le están esperando allí. Kais la miró fijamente. ¿Es esto una advertencia? Es la verdad, dijo ella. Usted mismo dijo que le gusta la franqueza. Una expresión amable cruzó su rostro. Fue casi una sonrisa, la primera que ella veía en su cara desde que se conocieron. ¿Y qué pasaría si le dijera, dijo Kais en voz baja, que he pasado los últimos 4 años administrando fincas, asistiendo a galas en Nueva York y conociendo a cientos de chicas con dotes enormes y modales impecables, y sin embargo, ni una sola ha dicho una palabra que ocupara mis pensamientos 1 hora después de irme? Annie guardó silencio. ¿Qué pasaría si le dijera? Él dio un paso más cerca, que es la única persona con la que he hablado en mucho tiempo que me ha dicho cosas realmente sinceras. Annie bajó la vista hacia el lecho de menta bajo sus pies. Pensó en sus 12 años viviendo de forma invisible. Pensó en la carta, con el sello de cera azul oscuro en su bolsillo. Yo diría, levantó la cabeza para mirarlo directamente, que eso es algo muy triste, o muy esperanzador. ¿Qué cree usted que es, señorita? Preguntó Kais. Creo que eso depende de lo que suceda después, mi señor. Detrás de ellos, el sonido de la ventana de la sala, abriéndose, resonó. La voz de Lady Petronell se escuchó, fuerte y artificial. Duque Alderton. Aramenta me ha contado lo de su finca en Grenor. ¿Le importaría entrar y contarnos más? Kais no se dio la vuelta de inmediato. Miró a Annie un segundo más, con una mirada cargada de significado. Luego levantó 2 dedos para tocar ligeramente el ala de su sombrero, antes de girarse para caminar hacia la casa.
Annie permaneció de pie en el jardín. Levantó la mano para tocar el bolsillo de su delantal, donde la carta aún seguía allí. Todo había cambiado realmente. Ella lo sabía. Capítulo 4. Fracturas en la noche. La puerta de madera del salón se cerró tras el duque Alderton, dejando un ambiente tan denso como la escarcha. Lady Petronell permaneció junto a la ventana. Sus ojos siguieron la figura de él hasta que el sonido del carruaje se desvaneció por completo tras los antiguos robles, fuera de las puertas de la mansión. No dijo nada de inmediato. Así era como solía imponer su autoridad, usando el silencio para asfixiar la psique de la otra persona antes de dictar sus juicios. Dejó que Annie retirara la pila de tazas de té de la mesa. Dejó que limpiara las manchas de agua residuales sobre la superficie de caoba. Entonces, justo cuando Annie estaba a punto de llevar la bandeja de té de vuelta a la cocina, su fría voz finalmente resonó. «Detente ahí mismo». Annie se detuvo en seco en el umbral del salón. Se dio la vuelta, con la bandeja de té en sus manos aún muy firme. Miró a su tía con calma, sin mostrar ni rastro de inquietud. Su tía se giró lentamente. Su rostro bajo la luz tenue del final de la tarde parecía algo cansado, pero extremadamente tenso. «¿Qué crees que estás haciendo, Annie?» «Solo estaba limpiando el salón, tía». «¿Sabes que no me refiero a esas tazas?» Lady Petronell dio un paso al frente, con sus ojos grises afilados como dos cuchillas. «¿Quién te crees que eres para atreverte a conversar con el duque Alderton durante tanto tiempo en el jardín? ¿Qué crees que fue ese asentimiento educado que te hizo? ¿Acaso fue interés?» Curvó los labios ligeramente, con una sonrisa llena de desprecio. «Quiero que despiertes, Annie. No permitas que esas ilusiones tontas arruinen tu mente. Un hombre como Cais Alderton puede comportarse de manera educada con cualquiera, incluso con una criada. Esa es la cortesía mínima de la nobleza. No significa que piense nada de ti», señaló hacia la vitrina de cristal que exhibía antiguos platos de cerámica. «No tienes apellido, no tienes ni un céntimo para una dote, no tienes futuro. Un hombre que posee miles de acres de tierra como el duque nunca elegirá a alguien como tú para ser su compañera de vida. Vino aquí por Flossie y por Aramenta. Si sigues comportándote de forma disruptiva y distrayéndolo, no lo toleraré». Annie miró el rostro de su tía. Notó que las patas de gallo alrededor de sus ojos se tensaban. Aunque su voz era firme, había un temblor muy leve al final de cada frase. Ella tenía miedo. Por primera vez en 12 años, Annie se dio cuenta de que esta mujer poderosa y dominante tenía miedo. Temía que el plan perfecto que había construido minuciosamente durante muchos años para sus dos amadas hijas estuviera a punto de ser destruido por alguien a quien siempre había considerado inofensiva y fácil de controlar. Ese miedo se estaba convirtiendo en una crueldad más despiadada de lo habitual. «Entiendo perfectamente lo que ha dicho, tía», dijo Annie, con su... «Más te vale recordarlo bien». Lady Petronell le dio la espalda. «Eso es todo por hoy. Vete a tu habitación». Annie llevó la bandeja de té de vuelta a la cocina en silencio. Puso las tazas en el fregadero, se secó las manos y luego regresó a su pequeña habitación en el tercer piso. Se sentó en el borde de la cama, mirando por la pequeña ventana. Ya estaba completamente oscuro. Las estrellas comenzaron a aparecer en el cielo nocturno de Charlottesville. A la mañana siguiente, viernes, llegó la segunda carta. Llegó por la misma ruta exacta, temprano por la mañana, antes del amanecer, mientras Annie se inclinaba para encender el fuego en la chimenea, volvió a escuchar el familiar golpe en el fregadero. Ella se acercó y recogió la carta. Seguía teniendo esa misma letra marcada en tinta negra. Todavía conservaba el sello de cera azul oscuro con el escudo de la familia Alderton. «Señorita Bo, ofreceré una pequeña cena en la finca Greenorp House este sábado por la noche».
Sería para mí un gran honor si aceptara acompañarme. Mi carruaje llegará a buscarla a las 6 de la tarde. Solo necesita darle su respuesta directamente al cochero. Él es hombre de mi confianza y solo obedece mis órdenes. Sinceramente suyo, Cais Alderton. Annie leyó la carta 2 veces. Frunció los labios ligeramente. Esta decisión era mucho más importante que la anterior. No se trataba solo de charlar en el jardín de hierbas. Se trataba de entrar en su mundo, un mundo lujoso que nunca se le había permitido tocar. Todo el viernes transcurrió en la atmósfera asfixiante de la mansión. Su tía se quejaba constantemente por tener que preparar los vestidos de Flossie y Aramenta para los próximos bailes de la región. Ignoró por completo lo que había ocurrido el jueves. En su versión de la historia, el duque Alderton había quedado cautivado por Flossie y solo había ido al jardín de hierbas para despejar su mente. Annie no dijo nada. Cumplió con todas sus tareas asignadas con su esmero habitual. Barrió los suelos, limpió las estanterías y revisó la despensa. Pero en su mente la decisión estaba tomada. Iría. No permitiría que el miedo de su tía la mantuviera atrapada en esta oscura habitación por más tiempo. El viernes por la noche, después de que todos se hubieran ido a dormir, Annie estaba limpiando los restos de las velas en el pasillo cuando Flossie apareció por la escalera. Su prima llevaba un camisón blanco, castaño, caía en cascada sobre sus hombros. Bajo la luz de las velas, el rostro de Flossie se veía muy cansado y ansioso. Ya no tenía la apariencia glamurosa y segura de sí misma que mostraba al mirarse al espejo esta mañana. Annie llamó Flossie suavemente, con la voz algo vacilante. «Flossie, ¿aún no estás dormida?» Flossie se acercó a ella, cruzándose de brazos sobre el pecho como si quisiera protegerse del frío del pasillo. «No puedo dormir. Mamá no deja de hablar del duque. Dice que definitivamente me elegirá a mí. Pero yo...» Se mordió el labio ligeramente. «Estoy muy nerviosa, de verdad». Annie miró a su prima. Sintió que una oleada de simpatía crecía en su corazón. Flossie no era una mala persona, solo era una marioneta criada bajo la guía y el control excesivos de su madre. No tenía voz propia, ni capacidad de elegir. «¿Qué es lo que te preocupa, Flossie?», preguntó Annie con dulzura. «Me preocupa que no le guste». Flossie bajó la cabeza para mirar el suelo de madera. «Me preocupa no ser lo suficientemente inteligente para ser una duquesa. Solo quiero una vida tranquila, sin tener que enfrentarme a estos locos cálculos sociales todos los días. Quiero poder elegir algo por mí misma, aunque sea la cosa más pequeña». Miró directamente a los ojos de Annie. «Annie, ¿cómo se comportó él realmente contigo en el jardín?» «¿Fue amable?» «Fue muy amable», Flossie dijo Annie con sinceridad. «Es un hombre honesto. No dice cosas que no siente». Flossie se quedó mirando a Annie durante un largo rato. En sus ojos había un rastro muy leve de celos, pero sobre todo una sensación de alivio. Asintió ligeramente. «Gracias». «Annie, no es nada». Flossie se dio la vuelta y regresó a su habitación. Annie permaneció de pie en el oscuro pasillo, con el corazón latiendo con calma. Miró hacia la puerta de la habitación de su tía, al final del pasillo. La verdadera batalla tendría lugar mañana, y estaba lista para enfrentarla. Capítulo 5. La amenaza bajo el atardecer. El sábado por la mañana, el cielo sobre Charlottesville estaba cubierto por una capa de nubes grises y sombrías, señal de que una ola de frío estaba a punto de llegar. El viento otoñal, cargado de una ráfaga gélida, se colaba por las rendijas de la mansión Bo y soplaba dentro de la pequeña habitación de Annie en el tercer piso. El cuarto había sido originalmente el antiguo almacén de la mansión antes de que la trajeran aquí. Era tan pequeño que solo cabía una cama individual estrecha, un armario de madera contrachapada y un pequeño escritorio
donde guardaba las pocas reliquias de sus padres. Annie se despertó muy temprano, cuando una densa niebla aún cubría las colinas fuera de la ventana. Se sentó al borde de la cama, con las manos entrelazadas, observando la pequeña caja de roble que contenía los recuerdos de su padre. Dentro había un viejo libro de poesía encuadernado en cuero, con las esquinas desgastadas, un monóculo y una pequeña fotografía familiar descolorida. Rozó suavemente con sus dedos la carta del duque Alderton, que estaba escondida pulcramente bajo su almohada. La decisión de hoy sería el punto de inflexión que cambiaría su vida para siempre. Lo sabía perfectamente. No tenía intención de escabullirse como una criminal fugitiva por la puerta trasera de la cocina. Quería salir por la entrada principal, con la frente en alto, y enfrentarse directamente a la mujer que había encarcelado su libertad durante los últimos 12 años. A las 4 de la tarde, Annie bajó a la sala de estar principal. Su tía, Lady Petronelle Bow, estaba sentada ante un gran escritorio con cubierta de cuero. Sus manos oseaban rápidamente las facturas de gastos de la mansión, mientras sus cejas se fruncían con fuerza al ver las cifras del déficit financiero del mes anterior. La mansión Bow estaba cayendo silenciosamente en la ruina financiera, un hecho que solo conocían quienes lo gestionaban directamente, como ella y Annie. La aparición del duque Alderton era como el último salvavidas al que tenía que aferrarse a toda costa para salvar a la familia. Cuando Annie se detuvo en la entrada de la sala, Lady Petronelle ni siquiera se molestó en levantar la vista. El chirrido de la pluma sobre el pergamino sonaba estridente en el espacio silencioso. «¿Qué sucede?», dijo su voz seca, cargada de la irritación habitual por ser interrumpida. «Necesito hablar con usted», tía, dijo Annie, con voz clara y resuelta. Entró por completo en la habitación, parándose frente al gran escritorio de caoba. Solo entonces, Lady Petronelle dejó lentamente la pluma sobre su soporte de bronce. Levantó, con la mirada llena de molestia por la interrupción. «Estoy muy ocupada, Annie. Si se trata del libro de cuentas de la cocina o de las facturas de la lavandería, puedes encargarte tú misma con el ama de llaves. Sabes muy bien cuánto odio que me molesten con asuntos tan triviales. No se trata de la contabilidad de la cocina». «Tía», dijo Annie, manteniendo la barbilla ligeramente levantada y sus ojos fijos en la persona que tenía enfrente. «He recibido una invitación para cenar en la finca Greenorp House esta noche por parte del duque Alderton. Tengo la intención de aceptar la invitación y el carruaje llegará a buscarme a las 6 de esta tarde». La gran sala de estar quedó de repente tan silenciosa como una cripta de piedra. La pluma que sostenía Lady Petronelle se le resbaló de los dedos y cayó sobre la mesa de madera con un golpe seco. Sus ojos grises se abrieron de par en par, pasando de un asombro absoluto a una ira encendida, antes de congelarse rápidamente en una frialdad que helaba la sangre. Se reclinó en su sillón, apretando los resorabrazos de cuero hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Annie como si estuviera viendo a una loca que acababa de decir disparates. «¿Qué acabas de decir?». Su voz bajó de tono amenazante y contenida. «Dije que asistiré a la cena en Greenorp House por invitación personal del duque Alderton», repitió Annie cada palabra con claridad, sin vacilación ni miedo en su tono. «Eso es absolutamente imposible». Lady Petronelle golpeó la mesa con ambas manos y se puso de pie bruscamente. La ira hizo que su pecho se agitara violentamente bajo su vestido de seda verde oscuro. «¿Dónde crees que estás? ¿Quién te crees que eres para atreverte a soñar con sentarte en la mesa de un duque? No tienes estatus, no tienes posición social. Ni siquiera tienes un vestido decente para lucir en un lugar lujoso como Greenorp House». «Tengo un vestido, tía», dijo Annie, con la voz tan plana como un lago sin viento.
Y tengo la carta de invitación dirigida específicamente a mí. Creo que soy lo suficientemente mayor para decidir por mí misma si acepto una invitación social. Lady Petronell rodeó el gran escritorio de caoba y se acercó a Annie. La distancia entre ambas era ahora de menos de 2 pasos. Annie podía sentir el fuerte aroma a perfume de lavanda mezclado con el olor a cera vieja de vela que emanaba de su tía. Ella respiraba con pesadez, con sus ojos grises oscuros como un cielo de tormenta. Esa carta, su tía entrecerró los ojos y siseó a través de los dientes con malicia amarga. Lo sabía desde antes. Maggie me contó que vio a un mozo de cuadra de la casa Alderton husmeando por la ventana de la cocina a primera hora de la mañana. ¿Creías que podrías ocultármelo? Annie frunció el ceño ligeramente. Esas palabras de su tía despertaron de repente una gran sospecha en su corazón. Miró directamente a los ojos vacilantes de la mujer que tenía ante sí. Ya sabía lo de esa carta, y sabía también lo de la primera carta que me envió. Su tía permaneció en silencio, con sus labios finos apretados en una línea recta, mientras un destello de vergüenza cruzaba su rostro, aunque fue rápidamente reemplazado por su arrogancia habitual. La sospecha de Annie se convirtió ahora en una verdad evidente. Sintió que el pecho se le apretaba ante el engaño de su tía. Ted interceptó la primera carta, ¿no es así? Hubo otras cartas enviadas a mí por la familia Alderton antes de esa que nunca recibí. Cierra la boca en este instante, chilló Lady Petronell, con la voz quebrada por la rabia. Eres una huérfana a la que recogí de las ruinas de tu familia. Todo lo que tienes encima, desde la comida que ingieres cada día, la ropa que vistes, hasta el techo bajo el que duermes cada noche, es proporcionado por mi benevolencia y mi deber. No tienes derecho a cuestionarme. No tienes derecho a decidir sobre tu propia vida cuando estás viviendo de la caridad de esta familia. Tengo 18 años, tía, dijo Annie con la mirada firme, manteniendo la determinación de alguien que ha sufrido demasiado. Estoy agradecida por lo que ha hecho por mí, pero no soy una prisionera en esta mansión. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Iré a esa cena, esté usted de acuerdo o no. Si cruzas esa puerta esta noche... Annie, dijo Lady Petronell, con una voz que de repente se volvió increíblemente calmada, la calma aterradora de quien ha decidido dar un golpe mortal. No esperes volver a poner un pie en esta casa. Empacaré tus cosas de inmediato y las lanzaré a la calle. No tolero a nadie desagradecido y rebelde bajo mi techo. Piénsalo bien. La amenaza de ser expulsada fue como un balde de agua helada sobre la cabeza de Annie. Sintió la dura crueldad de la realidad. A los 16 años tenía que trabajar como una sirvienta común, y a los 18 no tenía ni un centavo ni amigos fuera de estos muros. Ser expulsada de la mansión Bo significaba enfrentarse a una vida sin refugio ante el invierno que se acercaba. Su tía pensó que esa amenaza la haría caer de rodillas, llorando y suplicando perdón, como solía ver en los débiles. Pero se equivocaba. Annie miró a su tía por última vez. Sintió cómo el miedo que la había tenido prisionera durante 12 años se desvanecía de repente. Sonrió levemente, una sonrisa suave que contenía una libertad absoluta. En ese caso, dijo Annie, con un tono extremadamente suave pero decisivo, supongo que debería intentar causar una muy buena impresión en la cena de esta noche para no tener que arrepentirme de mi decisión. Hizo una reverencia a su tía, siguiendo el protocolo social, se dio la vuelta y salió de la sala de estar, dejando a Lady Petronell sola en el oscuro salón de la mansión Bo. Capítulo 6. El vestido de seda verde, después del ardiente enfrentamiento con Lady Petronell, por la tarde, Annie regresó a su habitación. No lloró, ni sintió remordimiento alguno, su pecho se sentía ligero,
una sensación de liberación que nunca había experimentado en los últimos 12 años. Se sentó en su pequeña mesa y comenzó a cepillar su largo cabello negro, preparándose para la cena de las 6. De repente, alguien llamó suavemente a la puerta. Fue una sorpresa total, porque en la mansión Bo, la mayoría de la gente empujaba la puerta y entraba sin siquiera molestarse en llamar. La puerta se abrió. Araminta entró, sosteniendo un vestido largo hecho de seda satinada de color verde oscuro. Era un vestido increíblemente espléndido, con una seda suave que brillaba bajo la tenue luz de la habitación. El diseño era simple pero elegante, sin necesidad de demasiadas cuentas o encajes elaborados, ya que la tela de primera calidad hablaba por sí sola. Araminta cerró la puerta tras de sí y se acercó para colocar el vestido sobre la cama de Annie. No miró a Annie directamente a los ojos al principio, sino que ajustó suavemente los pliegues del vestido con un aire de fingida ocupación. «Habrá que ajustarlo un poco en la cintura», dijo Araminta, tratando de mantener su tono frío y formal de siempre. «Eres más pequeña que yo, pero todavía tenemos 2 horas antes de que llegue su carruaje. Creo que es tiempo suficiente». Annie miró el vestido de seda verde sobre la cama y luego a Araminta. No pudo ocultar la sorpresa en sus ojos. La tía Petronell se pondrá furiosa si se entera de esto. «¿Sabes cómo es tu madre?» «Mi madre», dijo Araminta, con sus ojos afilados brillando con una determinación inusual, «no es dueña de este vestido. Yo soy quien lo posee. Fue un regalo que mi padrino me dio específicamente para mi cumpleaños el año pasado. Tengo plena autoridad para prestárselo a quien quiera o regalárselo a quien me plazca». Hizo una pausa por un momento y luego suspiró suavemente. «Y como dije el otro día, mamá debió enviarte a recibirlo desde el principio en lugar de intentar esconderte. Eso fue realmente muy estúpido». Annie se quedó inmóvil, sintió una oleada de emoción y sorpresa nacer en su corazón. Nunca pensó que Araminta sería quien daría un paso al frente para ayudarla en esta situación. De Faru. Entre Lady Petronell y sus 2 hijas, Araminta siempre había sido la más distante e impredecible. «Por favor, siéntate», dijo Annie suavemente. Pasaron la siguiente hora en la pequeña habitación del 3er piso ajustando el vestido juntas. Ambas se sentaron en el suelo de madera, con el vestido de seda verde extendido entre ellas. Araminta sostenía la aguja y el carrete de hilo, moviendo sus manos con rapidez y destreza. Resultó que Araminta era una excelente costurera, un talento que nunca había mostrado frente a su madre, porque Lady Petronell consideraba que coser era un trabajo de la clase sirviente. El sonido del roce de la aguja y el hilo era constante en el espacio tranquilo. El silencio entre ellas en ese momento no era sofocante ni incómodo, sino más bien un entendimiento tácito entre 2 jóvenes que habían crecido una al lado de la otra durante 12 años, pero que nunca habían tenido la oportunidad de hablar de verdad. «Él no me elegirá a mí», dijo Araminta de repente, con los ojos aún concentrados en la costura de la cintura. Annie permaneció en silencio, sin saber qué responder. «Lo supe desde el primer jueves que llegó», continuó Araminta, con voz plana, sin rastro de envidia o amargura. Era la aceptación de la realidad por parte de una chica inteligente. La forma en que te miraba al otro lado de la sala era como si todos los demás fueran simples muebles sin vida. Fue educado con Flossie, conversó conmigo, pero solo te veía a ti. Tensó el hilo y lo cortó con decisión. Flossie todavía no se ha dado cuenta. Ella sigue pensando que la elegirá debido a las promesas de mamá. Pero tarde o temprano se dará cuenta. ¿No me odias, Araminta?, preguntó Annie con suavidad. Araminta detuvo sus manos. Levantó la cabeza y miró directamente a los ojos de Annie. Fue la mirada más franca y sincera que jamás le había dado a su prima. «Alguna vez pensé que te odiaría, pero, en realidad, no es así.
Has vivido en esta casa durante 12 años, haciendo todo el trabajo más pesado sin una sola queja. Mamá te ha despojado de todo, obligándote a vivir como una sombra invisible para dejar espacio a que yo y Flossie brillemos. Pero nunca nos has guardado rencor. Se estiró para alisar la costura que acababa de terminar en el vestido verde. Si hay alguien en esta familia que merece tener una vida mejor, eres tú, Annie. No quiero verte desperdiciar esta oportunidad. La garganta de Annie se apretó. Sintió que una lágrima cálida casi caía por sus pestañas, pero logró contenerla a tiempo. No era alguien que llorara fácilmente. 12 años en la mansión Bo le habían enseñado que las lágrimas nunca resolvían ningún problema. Pero las palabras de Araminta habían tocado el rincón más profundo de su corazón. Gracias, Araminta, dijo, con la voz ligeramente temblorosa. No me des las gracias. Araminta se puso de pie y le entregó el vestido perfectamente ajustado. Con que no la desperdicies, es suficiente. Date prisa y cámbiate. El carruaje está por llegar, exactamente a las 6 de la tarde. El sonido de las ruedas del carruaje, chirriando sobre la grava, resonó frente a la mansión. Annie bajó por la gran escalera de la mansión Sobo. Llevaba el vestido de seda satinada verde oscuro que se ajustaba perfectamente a su esbelta cintura, con su cabello negro, elegantemente peinado en un moño alto, que dejaba al descubierto su delicado cuello y sus hombros esbeltos. Su rostro estaba ligeramente maquillado y sus brillantes ojos negros estaban llenos de orgullo. Lady Petronell estaba de pie en el vestíbulo. Cuando vio a Annie bajar, se quedó helada al instante. Los ojos se abrieron con sorpresa al ver el vestido de seda verde de Araminta en su sobrina invisible. Entendió la situación de inmediato. La traición silenciosa de su propia hija fue un duro golpe a su ego. Annie, su tía, dio un paso al frente, con la voz temblando de ira mezclada con impotencia. Annie no se detuvo. Pasó de largo junto a su tía en la puerta principal sin mirar atrás. Vio el lujoso carruaje de la familia Alderton aparcado en la entrada, con el cochero haciendo una respetuosa reverencia mientras le abría la puerta. «Cuando regreses esta noche», le gritó su tía desde atrás. Con una voz baja pero cargada de una amenaza final, tendremos una conversación seria sobre tu posición en esta casa. «Sí, tía», dijo Annie sin girar la cabeza, «ciertamente hablaremos». Subió al carruaje. La puerta se cerró, separándola de las frías paredes de piedra de la mansión Bo. El vehículo comenzó a avanzar, dirigiéndose hacia la mansión Grenorp, donde le esperaba un futuro completamente nuevo. Capítulo 7. El secreto bajo la luz de las velas. La mansión Grenorp apareció ante los ojos de Annie como una imagen cálida en medio de la noche de otoño. La casa no estaba iluminada por las ostentosas filas de antorchas de alguien que desea alardear de poder, sino por un resplandor cálido y suave que irradiaba de los grandes ventanales. Era la belleza de un verdadero hogar, un lugar cuidado por manos humanas y habitado durante mucho tiempo. Annie fue recibida por una doncella que la esperaba en la puerta. La trató con el respeto y la cortesía debidos. Esa actitud demostraba que el personal de la casa había sido instruido cuidadosamente para recibir a una invitada extremadamente especial. Fue guiada a través de pasillos espaciosos, con suelos de roble pulido y paredes adornadas con antiguos cuadros al óleo. Finalmente, se detuvo frente a un pequeño salón en el ala este de la mansión. El duque Kais Alderton ya estaba allí esperando. Vestía un abrigo de terciopelo azul oscuro, sencillo pero elegante. Cuando vio a Annie entrar con el vestido de seda azul de Araminta, un destello de sorpresa y admiración cruzó sus oscuros ojos, pero rápidamente recuperó su compostura habitual. «Gracias por aceptar la invitación de venir esta noche, señorita Bo», dijo Kais, mientras daba un paso adelante y le hacía una cortés reverencia. «Gracias por invitarme, su gracia».
respondió Annie, echando un vistazo a la habitación. Solo había una pequeña mesa redonda preparada muy acogedoramente junto a la chimenea, con 2 juegos de cubiertos de plata dispuestos sobre ella. No había señal de ningún otro invitado. Sin embargo, debo admitir que estoy un poco sorprendida. Pensé que esta noche ofrecería una gran cena con muchos invitados de la región. Pensé que sería más fácil para nosotros conversar sin gente curiosa alrededor, dijo Kais con franqueza, sin ninguna intención de ocultar sus propósitos. No le molesta este arreglo, ¿verdad? Annie se sentó en el sillón frente a él. Eso depende de qué tema desee discutir esta noche. Su gracia. Cosas honestas, dijo Kais, con sus ojos fijos en los de ella, bajo la luz parpadeante de las velas. Tal como lo que discutimos en el jardín de hierbas. La cena fue servida con platos exquisitos, pero no demasiado elaborados. Los sirvientes se retiraron rápidamente, dejando el espacio en total privacidad para ambos. El fuego crepitante en la chimenea irradiaba un calor agradable, disipando el frío de la noche de otoño en Charlottesville. Tengo una pregunta que me gustaría hacerle primero. Su gracia, Annie dejó su tenedor de plata sobre la mesa, con voz seria. Por favor, siéntase libre de preguntar. ¿Quién le habló de mí antes de que llegara a la mansión Bo? Me escribió personalmente antes de contactar a mi tía. Eso significa que alguien me señaló específicamente ante usted. Quiero saber quién fue esa persona. Kais. Alderton hizo girar con calma la copa de vino tinto que sostenía. La miró durante un largo momento antes de dar su respuesta. Fue un hombre llamado Thomas Garrett. Actualmente administra las fincas en la parte este de este valle. Solía ser un amigo muy cercano de su padre, el señor Daniel Bow. Annie sintió que se le oprimía el pecho. Mi padre falleció hace 12 años. Desde entonces, nunca he oído mencionar el nombre de Thomas Garrett en la mansión Bow. Lo sé, dijo Kais, con voz profunda y cálida, pero cargada de un peso inusual. Pero Thomas Garrett es un hombre con una memoria excelente. Me contó cómo la hija de Daniel Bow vivía en la mansión Bow bajo condiciones que él describió como inusuales. Me dijo que usted es la persona más capaz, pero que lo han convertido en alguien invisible en esta región. Y añadió que cualquier hombre que la vea con claridad poseerá un tesoro extremadamente valioso. Hizo una pausa por un segundo. La luz de las velas otorgaba un aire de absoluta solemnidad a su rostro decidido. Y también me contó otro secreto. Su padre, el señor Daniel Bow, le dejó una herencia antes de fallecer. No es una fortuna inmensa, pero es completamente legal y suficiente para que lleve una vida independiente. Pero Lady Petronell ha administrado y retenido ese dinero personalmente sin dejar que usted supiera nada durante los últimos 12 años. La habitación se volvió repentinamente aterradora en su silencio. Solo quedaba el sonido de la leña crepitando en la chimenea. Annie se quedó paralizada en su silla. Sus ojos oscuros miraban fijamente la llama de la vela que ardía con firmeza sobre la mesa. La herencia de su padre. Durante los últimos 12 años siempre se había dicho a sí misma que debía resistir y trabajar duro cada día para pagar la bondad de su tía por haberla acogido. Había aceptado dormir en la habitación más pequeña del 3er piso, usar la ropa usada de sus primas, comer las sobras y trabajar como una sirvienta sin paga. Había pensado que ese era el deber de una huérfana que no poseía nada. Pero resultó ser todo una gran mentira. Su tía había usado la herencia de su padre para mantener el lujo de la mansión Bow, para comprar los vestidos más espléndidos de Boston para Flossie y Araminta, y para financiar sus fiestas aristocráticas. Y, mientras tanto, la sermoneaba constantemente cada día sobre la ingratitud si alguna vez se atrevía a pensar en resistirse. El pecho de Annie se oprimió ante una ola de resentimiento.
No porque lamentara el dinero, sino por la traición de aquellos a quienes llamaba familia. Le habían arrebatado su vida, convirtiéndola en una sombra para servir a su propio egoísmo. Cais Alderton observaba en silencio las emociones que cruzaban su rostro. No ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente esperó con paciencia a que ella recuperara la compostura. «¿Qué planea hacer con esta información, Annie?», preguntó Cais con suavidad. Annie levantó la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Ya no había lágrimas en ellos, solo una llama resiliente ardiendo con furia. «Quiero reclamar lo que me pertenece, su gracia, no por venganza, sino para obtener mi verdadera libertad». Cais Alderton sonrió levemente, una sonrisa llena de respeto y confianza. «La ayudaré. Mi abogado preparará los documentos legales necesarios para obligar a Lady Petronell a ceder los bienes. Pero primero, esta noche, olvídese de esa casa, hábleme de su padre, Daniel Bow». Conversaron durante las siguientes 3 horas. Annie le contó sus pocos, pero cálidos recuerdos de su padre. Un hombre con una risa franca, que siempre le leía poesía junto a la chimenea cada noche de invierno. Cais también le contó sobre la carga de heredar una vasta fortuna a los 21 años, y sobre la soledad de estar en la cima sin un verdadero compañero. Cuando el carruaje llevó a Annie de vuelta a la mansión Bow, la noche estaba avanzada. La casa estaba sumergida en una fría oscuridad. Solo una ventana en el salón principal seguía iluminada por la luz de las velas. Lady Petronell la estaba esperando allí, pero Annie sabía que esta vez entraría en esa casa no como una sobrina huérfana y cobarde, sino como una orgullosa Annabel Bow reclamando su propia vida. Capítulo 8. Confrontación en la noche tardía. El carruaje de la familia Alderton se detuvo frente a las puertas de la mansión, justo cuando el reloj marcaba las 10:30 de la noche. La gran casa estaba sumergida en la quietud silenciosa de la noche, a excepción de una pequeña ventana del salón de la planta baja que aún estaba iluminada por la luz de las velas. La luz, parpadeante, proyectaba sombras sobre las cortinas. Su tía estaba allí, esperando pacientemente el regreso de su sobrina para cumplir la amenaza hecha esa misma tarde. Annie bajó del carruaje, haciendo una leve inclinación de cabeza al leal cochero del duque. No se dirigió directamente al salón con el espléndido vestido de seda azul de aramenta. Revisionos. Subió a la pequeña habitación del tercer piso por la escalera auxiliar de servicio, se cambió silenciosamente el caro vestido de satén y lo colgó con cuidado en el armario. Te puso su viejo vestido de algodón gris ceniza, se cepilló el cabello con pulcritud y solo entonces bajó lentamente a la planta baja. Se detuvo en la entrada del salón. Lady Petronell estaba sentada en su sillón tapizado de terciopelo junto a la chimenea. No estaba leyendo un libro, ni escribía una carta como solía hacer. Simplemente estaba allí sentada, con sus manos delgadas descansando sobre su regazo, sus ojos fijos en las brasas que se apagaban en el hogar. Bajo la luz parpadeante del fuego, parecía considerablemente mayor y más cansada que durante el día. Las profundas arrugas marcadas alrededor de las comisuras de su boca y en su frente alta reflejaban el agotamiento de una mujer que se estaba dando cuenta de que los cimientos de su vida se estaban sacudiendo violentamente. «Cierra la puerta», dijo Lady Petronell, con una voz ronca, pero que aún conservaba su autoridad inherente. Annie cerró la puerta del salón, caminó hacia el sillón frente a su tía y se sentó. «¿Qué tal la cena?», preguntó su tía, con un tono inusualmente suave, como una tía que se interesa por su sobrina después de un viaje. «Fue muy buena, tía», respondió Annie, manteniendo su voz plana y calmada. «Gracias por preguntar». La habitación cayó en silencio durante unos segundos. El crepitar de la madera de roble ardiendo en la chimenea era notablemente claro. «Su actitud hacia ti es verdaderamente seria, ¿no es así?»,
Lady Petronell giró de repente la cabeza para mirarla con sus ojos grises escudriñadores. Eso creo, tía. Ella soltó un suave suspiro, un suspiro cargado de una impotencia oculta. Quiero hablar contigo sobre el patrimonio de tu padre, el señor Daniel Bow. Finalmente, ese momento había llegado. Annie se sentó en silencio, con las manos descansando sobre su regazo. No mostró sorpresa ni confusión ante la repentina mención de su tía. Había pasado todo el viaje en carruaje preparándose para esta conversación. Sabía que debía mantener una compostura absoluta. «Me parece una buena idea, tía», dijo Annie con suavidad. Lady Petronell la miró con sorpresa. Ciertamente se había preparado para que Annie llorara de ira, le reprochara o la cuestionara duramente al conocer la verdad por parte del duque. Pero la fría compostura de esta chica de 18 años la hacía sentirse inquieta. «Todo no es realmente como tú piensas», comenzó a explicar Lady Petronell con la voz algo vacilante. «Nunca tuve la intención». «Por favor, tía», interrumpió Annie. Su voz era baja, pero tenía un peso que obligó a la otra a guardar silencio. «Por favor, no me diga que nunca tuvo la intención de hacerme daño. Por favor, no diga que todo esto fue por mi propio bien, o porque yo era demasiado joven para administrar el dinero. He escuchado demasiadas declaraciones de ese tipo en mi vida. No quiero oírlas esta noche». La comisura de la boca de Lady Petronell se crispó, apretó las manos juntas. «Entonces, ¿qué es lo que realmente quieres de mí, ahora?» «Quiero conocer la cifra exacta de esa herencia», dijo Annie, mirando directamente a los ojos de su tía. «Quiero saber en qué la has utilizado durante los últimos 12 años y cuándo podré recuperarla por completo». La chimenea emitió otro suave chisporroteo. La oscuridad de los rincones del salón pareció abalanzarse, envolviendo a las dos mujeres. «Se utilizó para los gastos de esta mansión», dijo Lady Petronell, tras un largo silencio, con la voz notablemente más baja. «Se usó para mantener los techos, reparar las cercas, pagar a los sirvientes. Y para la educación de tus primas, sabes, el costo de mantener un estilo de vida aristocrático en esta región es inmenso. No lo malgasté en placeres personales. Pero ese no era tu dinero para gastarlo como quisieras», dijo Annie, cada palabra pronunciada con suavidad pero con firmeza. Lady Petronell no pudo ofrecer ninguna otra defensa. Bajó la cabeza, mirando hacia el fuego que se extinguía. «No pretendo montar una escena por esto esta noche, tía», dijo Annie poniéndose de pie. «No quiero presentar una demanda judicial ni crear un escándalo que arruine la reputación de la familia Bow aquí en Charlottesville. Tampoco deseo herir a Flossie o a Aramenta por tus decisiones engañosas. Pero quiero que entiendas una cosa claramente. Sé toda la verdad. Y esta conversación no ha terminado. Solo está pospuesta hasta que tenga tiempo de pensar cuidadosamente en lo que haré después». Lady Petronell levantó la cabeza para mirar a su sobrina. La observó bajo la luz mortecina del fuego. Ese rostro que durante el día estaba manchado de suciedad ahora lucía increíblemente orgulloso y confiado. De repente sintió que esta chica era una desconocida, como si nunca la hubiera conocido en absoluto durante estos últimos 12 años. «¿Cuándo te volviste una persona tan aguda, Annie?», preguntó suavemente, con el tono algo tembloroso. «Siempre he sido esta persona, tía», dijo Annie antes de girarse hacia la puerta. «Es solo que nunca te molestaste en mirarme. Buenas noches». Salió del salón, cerrando la puerta de madera tras de sí. Reganos. Al regresar a la pequeña habitación del tercer piso, Annie se acostó en su cama. Esta noche no lloró en absoluto. Sintió una paz absoluta extendiéndose por su pecho. Cerró los ojos y rápidamente se sumió en el sueño más profundo y reparador que había tenido en muchos años. Capítulo 9. La balanza de la justicia. El lunes por la mañana, la mansión Bow recibió a un invitado inesperado.
Exactamente a las 9, un golpe claro resonó en la puerta principal. Maggie trajo una pequeña tarjeta de visita al salón. Al ver el nombre impreso en la tarjeta, el rostro de Lady Petronel Bow cambió de color de repente. Sus labios se apretaron con fuerza, y la mano que sostenía su taza de té tembló ligeramente, haciendo que el té se derramara sobre el platillo de porcelana. Annie caminaba por el pasillo principal cuando se detuvo en el umbral del salón. Vio la expresión de conmoción en el rostro de su tía e inmediatamente adivinó quién era el visitante. «Recibiré a este invitado», dijo Lady Petronel a Maggie, tratando de mantener su voz tan plana y formal como fuera posible. «Quizás», dijo Annie entrando por completo al salón, con una voz que sonaba tranquila, pero que cargaba con un peso irresistible. «Yo también debería estar presente en esta reunión, tía. Creo que mi presencia es absolutamente necesaria para una sesión relacionada con bienes familiares». Lady Petronel miró a su sobrina. La arrogancia de una mujer que había tenido el control durante los últimos 12 años fue reemplazada ahora por una resignación impotente. Sabía que ya no tenía la iniciativa. «Muy bien, hazlo pasar». Thomas Garrett entró en el salón. Era un hombre de unos 60 años, de baja estatura pero excepcionalmente pulcro y en forma. Su rostro estaba profundamente marcado por las arrugas de la intemperie, y su piel bronceada por el sol demostraba que había pasado la mayor parte de su vida al aire libre administrando tierras. Sosteniendo su sombrero de fieltro en la mano, su mirada pasó por encima de Lady Petronel y se posó durante un largo tiempo en el rostro de Annie. «Señorita Bow», dijo con voz profunda y llena de emoción, «realmente tiene los ojos exactamente iguales a los de su padre, Daniel Bow». Al mirarla ahora, es como si viera la imagen de Daniel de hace años, cuando solíamos montar a caballo juntos por las fincas en Charlottesville. Aquellas primeras palabras provocaron de repente una sensación de asfixia en la garganta de Annie. Inclinó la cabeza para saludarlo cortésmente. «Buen día, señor Garrett. Gracias por hacer el esfuerzo de venir hasta aquí». Todos se sentaron en la más redonda en el centro de la habitación. El ambiente en el salón era extremadamente solemne y sofocante. Thomas Garrett abrió la bolsa de cuero que traía consigo, sacando un grueso archivo de documentos atados con una cuerda rústica. Colocó el archivo sobre la mesa, alisó cada hoja de papel y comenzó a presentar un recuento detallado y claro de la herencia de Daniel Bow. Tenía un juego completo de estados bancarios, registros de transferencias y libros de gastos detallados de cada año. Había registrado y guardado silenciosamente todos estos documentos durante los últimos 12 años. Debido a que Daniel Bow había sido su mejor amigo, se sentía obligado a proteger los derechos de la hija de su amigo cuando ella tenía que vivir en circunstancias que él consideraba injustas. Cada cifra emergió claramente a la luz del día. La herencia original que Daniel Bow había dejado para su hija no era una fortuna colosal, pero había sido muy bien invertida en bonos del gobierno y tierras. Sin embargo, durante los últimos 12 años, Lady Petronel había retirado dinero continuamente de esa cuenta para cubrir los costos de mantenimiento de la mansión Bow, pagar los salarios de los sirvientes y comprar vestidos lujosos para sus hijas. Annie escuchó en silencio. No miró a su tía en absoluto. No tenía necesidad de hacerlo. ¿Por qué decidió hacer esto público en este momento, señor Garrett?, preguntó Annie suavemente después de que él concluyera su presentación. «Porque el duque de Alderton me pidió que lo hiciera», respondió Thomas Garrett con franqueza. «Y lo que es más importante, usted ahora tiene 18 años, la edad de mayoría de edad legal para tomar sus propias decisiones legales con respecto a su herencia sin pasar por un tutor. Aunque la herencia restante se había agotado en gran medida, la cantidad recuperada
legalmente era aún suficiente para que Annie pudiera llevar una vida completamente independiente sin tener que depender de nadie. Podía comprar una pequeña casa propia, contratar a una sirvienta y vivir libremente. ¿Hay alguna forma de resolver esto legalmente sin tener que ir a juicio, señor? Preguntó Annie. Sí, asintió el señor Garrett. Un acuerdo redactado claramente para devolver la herencia, firmado por Lady Petronell y presenciado por mí mismo y el abogado del duque, sería legalmente vinculante. El abogado del duque de Alderton ya ha redactado este acuerdo. Annie miró a su tía. Lady Petronell estaba sentada muy erguida en el sillón tapizado de terciopelo. Su rostro intentaba mantener un aire de indiferencia, pero sus ojos grises estaban completamente vacíos. No era una villana cruel y brutal de cuento de hadas. Era simplemente una mujer egoísta y orgullosa que había tomado una serie de decisiones equivocadas para preservar su lujo y el de su familia, solo para encontrarse ahora enfrentando el precio a pagar por esas decisiones. Tía, dijo Annie suavemente. Lady Petronell se sobresaltó ligeramente, mirando a su sobrina. No pretendo arruinar tu reputación ni la de la familia Bow, dijo Annie, con un tono extremadamente amable pero firme. Tampoco deseo llevar a Flossie y a Aramenta a la indigencia. Acepto recibir esta suma de vuelta en forma de cuotas anuales como se especifica en el acuerdo. Pero requiero que firmes este compromiso y quiero que reconozcas una cosa. Lo que me has hecho durante los últimos 12 años estuvo completamente mal. La comisura de la boca de Lady Petronell se contrajo ligeramente. Sus ojos parpadearon 2 veces para contener lágrimas de vergüenza. Miró el compromiso escrito colocado sobre la mesa de té. Lo sé, dijo con una voz tan baja que sonó como un susurro áspero en el espacio silencioso. 2 breves palabras, sin embargo, contenían la confesión más sincera que Annie había escuchado jamás de esta orgullosa mujer. Gracias, tía, dijo Annie suavemente. Thomas Garrett sacó una pluma y se la entregó a Lady Petronell. Ella tomó la pluma, sus dedos delgados temblando mientras firmaba su nombre en el acuerdo. El señor Garrett y Annie también firmaron por turno. La silenciosa batalla legal había terminado sin necesidad de un solo disparo ni de un escándalo ruidoso. Annie Bow había reclamado oficialmente su libertad y su propia vida. Después de que el señor Garrett se fue, la casa quedó sumida en el silencio. Pero ya no era un silencio sofocante. Más bien, era un nuevo comienzo lleno de esperanza para todos. Capítulo 10. El amanecer en la propiedad el martes por la tarde, el duque Cais Alderton llegó a la mansión Bow sin previo aviso. Parecía haberse convertido en un hábito suyo, moverse por la vida libremente, sin necesidad de bienvenidas lujosas ni de los rituales preparatorios de la nobleza. Él llamó a la puerta y pidió reunirse con Lady O en privado. Maggie se apresuró hacia el jardín de hierbas para llamar a Annie. Cuando Annie entró al pasillo con las manos manchadas de tierra y arena, no tuvo intención de disculparse ni de ocultarlo. Se irguió. Enfrentándolo con su innata sinceridad, Cais bajó la mirada hacia sus manos cubiertas de barro. Luego levantó la vista para mirarla directamente a los ojos. Las comisuras de sus ojos se entrecerraron ligeramente. «¿Cómo estás, Lady? Estoy mucho mejor que el sábado. Mi señor», sonrió Annie con suavidad. «El señor Thomas Garrett llegó el lunes por la mañana». «Lo sé», asintió Cais, con voz profunda y cálida. «¿Estás enfadada conmigo por haberme tomado la libertad de organizar esto?» Annie hizo una pausa para pensar un momento. Quería dar una respuesta verdaderamente honesta. Para ser sincera, al principio estaba un poco enfadada. Sentí que mi vida volvía a ser organizada y manipulada desde las sombras por alguien más. Pero después de pensarlo con cuidado, me di cuenta de que no hiciste esto para demostrar tu poder.
Lo hiciste porque creías que era lo correcto, y confiaste en que yo tenía la capacidad suficiente para manejarlo por mi cuenta. Eso es muy diferente, mi señor, y te lo agradezco. Kais Alderton la miró con atención, sus ojos brillando con profundo respeto. Lo manejaste muy bien, solo lo manejé de la única forma que conozco, mi señor. Con franqueza. Un cambio sutil recorrió su rostro, el muro de hielo frío y el estricto control emocional que el duque había mantenido durante tanto tiempo se desvanecieron de repente. Por primera vez, mostró una sonrisa genuina y desarmada frente a ella. Lady Vo, dijo Kais suavemente, con voz más solemne. Quiero preguntarte algo, y quiero que comprendas una verdad antes de que lo haga. Este asunto es completamente independiente del acuerdo de devolución de propiedades de Lady Petronell. Todos los procedimientos legales seguirán su curso normal, sin importar cuál sea tu respuesta. Quiero que seas completamente libre al tomar tu decisión. Annie lo miró. Por favor, adelante, pregunta. ¿Aceptarías que te corteje de manera oficial y seria? Como un hombre que desea conocer a la mujer, que espera que lo acompañe por el resto de su vida, dijo Kais, con sus profundos ojos negros fijos en los de ella. Cabainas, quiero saber todo sobre ti, cuando no tengas que luchar para administrar una propiedad difícil o defender tu honor contra las injusticias. Annie permaneció en silencio en medio del pasillo de la mansión Vo. Sintió una emoción cálida y dulce explotar de repente en su pecho, superando todo control de la razón. Miró al hombre frente a ella, aquel que la había encontrado tras el muro de piedra del jardín de hierbas y se había negado a ignorar su existencia. Acepto, dijo ella con suavidad, pero creo que debería advertirte algo primero. ¿Advertirme sobre qué?, preguntó Kais con una leve curva en los labios. No soy una persona fácil de manejar, dijo Annie directamente. Tengo mis propias opiniones sobre todo. Sé cómo llevar libros de cuentas, y nunca sonreiré ni estaré de acuerdo cuando tomes decisiones equivocadas. Estoy segura de que tendrás momentos de error, porque todo el mundo los tiene. Kais Alderton estalló en carcajadas. Fue la risa más alegre y natural que ella le había escuchado jamás. Magnífico. He tenido suficiente de aquellos que siempre se inclinan y están de acuerdo con todo lo que digo. Eso es verdaderamente aburrido e inútil. Espero con muchas ganas escuchar tus opiniones disidentes. Annie también soltó una risita suave. Su risa resonó gentilmente en el pasillo oscuro. ¡Ay, Kais!, la vio reír, con los ojos llenos de la ternura de un hombre que había encontrado el tesoro más preciado de su vida. 2 semanas después, llegó el trascendental jueves. El duque Alderton llegó a la mansión en el carruaje oficial de la familia. Era una visita oficial para proponer matrimonio. Fue conducido al salón principal. Annie bajó las escaleras. Hoy llevaba su propio vestido de algodón gris ceniza, un vestido sencillo, pero limpio, y que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Se peinó ella misma en un moño, sin necesitar la ayuda de nadie. Entró en el salón con el porte de una mujer que tiene el control total de su propia vida. Kais se puso de pie cuando ella entró a la habitación. Ese simple gesto de respeto siempre calentaba el corazón de Annie. Colocó una pequeña caja de terciopelo negro sobre la mesa de té entre ellos. Dentro de la caja había un sencillo anillo de oro con una piedra preciosa azul oscuro. Un anillo elegido por la belleza natural de la piedra más que por una ostentación llamativa. Annie. Esta fue la primera vez que la llamó por su nombre propio. Ese sonido resonó en el salón con un peso extraño. Sé que 2 semanas es muy poco tiempo. Sé que tienes todo un futuro independiente por delante cuando recibas la herencia. No te pido que aceptes de inmediato por conveniencia o practicidad. Te lo pido porque no pude dejar de pensar en ti desde la primera mañana en que te vi arrodillada en el jardín de hierbas
mirándome con los ojos de una persona que nunca aceptaría ser invisible. Eres la persona más honesta que he conocido en mi vida. Y quiero pasar el resto de mi vida compartiendo todo contigo. Annie miró el anillo sobre la mesa y luego levantó la vista hacia su rostro sincero. Sonrió con dulzura. Tendrás que prepararte para enfrentarte a muchas de mis opiniones, mi señor, dijo ella suavemente. He estado listo desde hace mucho tiempo, respondió Kais, con los ojos brillantes de alegría. Annie tomó el anillo y se lo puso ella misma en el dedo anular. Ecoptanos. Ese gesto decidido hizo que Kais Alderton soltara su sonrisa más radiante hasta el momento. La puerta del salón se abrió de repente. Flossie estaba en el umbral, con la mano cubriéndose la boca para evitar un sollozo de emoción. Araminta estaba detrás de su hermana menor, con el rostro mostrando claramente satisfacción. Por fin te decidiste a sacar ese anillo. He tenido que estar aquí parada, viendo cómo esa caja de terciopelo abultaba el bolsillo de tu abrigo durante los últimos 20 minutos. Eres toda una espía, Araminta, rió Annie. Lady Petronell entró en la habitación justo después. Parecía como si se hubiera quitado la carga de 12 años de mentiras. Se acercó a Annie y sus manos delgadas y temblorosas estrecharon las de su sobrina. Lo siento, Annie. Su voz estaba ahogada por la emoción y era más sincera que nunca. Lamento profundamente todo lo que te he causado en los últimos 12 años. Fui demasiado egoísta. Annie apretó suavemente la mano de su tía. Miró a los ojos de la mujer que alguna vez fue el miedo de su vida, sintiendo su arrepentimiento sincero. Lo sé, tía. Resolveremos los asuntos pendientes. Todavía tenemos mucho tiempo. 3 semanas después, en una fresca mañana de principios de otoño en septiembre, Annie Bo salió oficialmente de la mansión Bo por última vez. Llevaba consigo una pequeña bolsa de cuero que contenía sus pocas pertenencias, algunos vestidos viejos cosidos a mano, el viejo libro de poesía de su padre y la carta con el sello de cera azul oscuro de la familia Alderton. Conservaría esa carta toda su vida como un recuerdo del comienzo de su libertad. Flossie la abrazó fuertemente en la puerta, sollozando y negándose a soltarla. Araminta le apretó la mano y le instó: «Acuérdate de escribirme a menudo». Lady Petronell estaba al pie de las escaleras, asintiendo levemente para despedirse con una sonrisa gentil y respetuosa. Annie se dirigió al carruaje de la familia Alderton. Kais Alderton ya estaba esperando junto a la puerta del carruaje, con el sombrero en la mano, sus ojos llenos de calidez y completamente enfocados en ella. Extendió su mano para darle la bienvenida. Annie puso su mano en la de él, subiendo al carruaje con destino a la finca de Greenthorpe House. Sabía que no era una niña pobre rescatada por un héroe. Se había mantenido firme por sí misma, luchando sola para recuperar su honor y su libertad. Kais Alderton no era un salvador repartiendo milagros, era simplemente un hombre honesto que la había visto tras el muro de piedra del jardín de hierbas, reconoció su verdadero valor y lo apreció con todo su corazón. El carruaje rodó por el camino cubierto de hojas amarillas caídas, dirigiéndose hacia un nuevo capítulo de su vida completamente brillante. Si te gusta la historia de la fuerza y honestidad de Annie, junto con el amor respetuoso de Kais Alderton, por favor presiona el botón de suscribirse al canal y dale me gusta a este video para apoyarnos. Tu compañía es la motivación que nos ayuda a seguir trayéndote las próximas historias maravillosas.